Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Qué alegría, qué bendición poder estar en esta tarde a través de este medio para comunicarme con cada uno de nuestros amables hermanos y cada personita que se une a esta red para participar de su programa Biblia Abierta. Soy el pastor Alfonso Ballén de la Iglesia Cristiana Cuadrangular El Shaddai en la ciudad de Armenia. Muy agradecido a Dios porque cada día nos bendice. Esperamos que tengan un audio excelente y si no que alguien nos haga el favor de comunicarnos si no hay un buen audio y deseamos que la bendición del cielo llegue sobre su vida, que Dios le bendiga de manera especial en este día. Muchas gracias damos al Señor por toda su bendición y por toda su misericordia. Gracias a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha sido, por lo que Él será en nuestras vidas. Bueno, te pido que oremos a Dios en esta tarde preciosa. Soberano Señor, gracias porque tú eres digno de todo el honor, eres digno de toda la honra y de toda la gloria. Gracias Señor Dios Todopoderoso por cada persona que se puede conectar a esta transmisión. Gracias Señor por cada uno de los hombres y mujeres que pudo estar en la iglesia cuadrangular El Shaddai de la sede Providencia, por los que pudieron estar allí en la sede del barrio popular. Y gracias Señor por esa buena labor que escuchamos hicieron nuestros queridos hermanos en la sede de Tuluá. Gracias Señor porque tú eres el que hace la obra. Tú eres el que, como nos compartiste en esta mañana, haces una obra que a veces es invisible, pero que por la fe creemos que veremos lo que no se ve ahora, pero que está profetizado, que está prometido en tu palabra. Gracias Señor por los milagros de esta mañana, las sanidades, las liberaciones, la palabra que alienta el corazón de cada hombre, de cada mujer en cada una de nuestras sedes y a través de la virtualidad. Gracias Espíritu Santo por hacer tu obra. Señor, te bendecimos porque han pasado los días y han pasado los momentos de impacto de esa crisis en Venezuela, pero siguen rescatando personas entre los escombros, siguen escuchándose de milagros asombrosos que tú has hecho allí y oramos para que tú des vida y vida en abundancia, que como dijimos en uno de nuestros programas de la hora de poder, no es porque ellos han sido más pecadores, es porque tu gracia y tu misericordia se quiere manifestar en Venezuela y se manifestará en Colombia. Y oramos que nos ayudes, que impidas el peligro. Está profetizado, pero está más que profetizado. Está demostrado por lo que hiciste en la cruz del Calvario, que tú amas a todos los seres humanos. Juan 3:16 sigue siendo una verdad evidente. Tú sigues amando al mundo y sigues dando vida y vida en abundancia. Señor, yo pido en el nombre de Jesús de Nazaret que el Espíritu Santo nos haga a todos los colombianos, especialmente a los que creemos en tu palabra, firmes, sólidos, que no perdamos el compromiso, que no perdamos la sensibilidad, que sigamos adelante y Señor, en medio de esta crisis, sabemos que es una palabra profética, mucho más segura, mucho más acertada y que la necesitamos. Tú dices, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Enviamos a ti, Señor, nuestra súplica. Pedimos a ti, Señor, creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Ayúdanos, llena la iglesia cuadrangular, el Shaddai, cada persona adulta, cada persona en la edad productiva,
cada persona joven, cada adolescente, cada niño, cada niña. Llénanos del Espíritu Santo y haz de nosotros un ejército, como dice el anhelo de nuestra pastora, con armas espirituales, que cumple tu propósito y que ve la gloria tuya. Señor, oro por los que están solos, por las que están solas, y pido que ellos descubran el principio de la compañía del Espíritu Santo, y para quienes tienes el privilegio, la responsabilidad de formar un hogar, que venga la persona adecuada, Señor, que venga el hombre que ha de llenar el corazón de esa mujer, que es alguien que se siente solo, sola, o que venga la mujer que ha de llenar ese corazón del hombre que te busca y está solo, porque tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Pido que en esta hora, Señor, tú traigas convicción, seguridad al corazón del que se siente solo, y que si es tu voluntad, traigas a esa otra personita, a ese hombre o a esa mujer que ha de llenar los vacíos del corazón. Oro por las familias que tienen problemas, oro por las familias que pasan momentos difíciles, y pido que la gracia tuya nos ayude, nos bendiga, nos llene de una manera poderosa y especial. A ti te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y pido que nos bendigas en esta transmisión y traigas a nuestro corazón los principios de tu preciosa y santa palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, en esta hermosa mañana tuvimos el privilegio de estar hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, y hablamos de uno de los aspectos más importantes de la obra del Espíritu Santo en el hombre o en la mujer de Dios. Y hablamos especialmente de la bendición de hablar en otras lenguas. Es un asunto que muchas veces es mal entendido, que muchas veces es mal comprendido por muchos cristianos, y quiero reconocer que hay excelentes cristianos que tienen una forma teológica diferente de ver las circunstancias en que suceden los principios o los acontecimientos bíblicos. Entonces hay un sector de hombres y mujeres muy buenos, a quienes honramos, pero que no entienden la obra del Espíritu Santo así. Ellos, decíamos en esta mañana, creen que si alguien habla en lenguas debe de hablar en otros idiomas, pero vimos en la palabra de Dios que hay un lenguaje angelical y hay un lenguaje humano. Hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Pero quiero compartir con ustedes, posiblemente, no es una doctrina, es simplemente un argumento. Que usted abra conmigo su Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 11. Quienes han leído la Escritura saben de qué voy a hablar. En Génesis, el capítulo 11, la Biblia nos habla de un momento interesante en la historia de la humanidad. Y es que Dios ha dado la orden de que se dispersen, que la gente llene la tierra. Les ha dado la bendición, les ha dado el privilegio y les ha prometido al Mesías, al Redentor. Todavía no está aquí en acción el proceso en que Dios va a establecer a la nación de Israel. Pero resulta que se cree por todos los estudiosos de la Biblia que un hombre llamado Nimrod, que es un sinónimo del anticristo, se opone a los principios de Dios. Él dice, llenen la tierra. Y este hombre, miremos lo que él lidera. Él quiere hacerse un nombre sobre la tierra.
y llena el orgullo de los seres humanos y pasa esto. Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto fue lo que lideró, se cree, Nimrod. Dios dijo, llenen la tierra. Y él ejerció su liderazgo, usó el orgullo, la soberbia humana, y dijo, no vamos a hacer lo que Dios dice. Vamos a levantar una torre que llegue hasta el cielo. Hay muchos puntos teológicos que no voy a tocar. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos de sobre la faz de toda la tierra. Siempre Satanás se opone a Dios y siempre tergiversa los principios de Dios. Él, a través de su siervo Nimrod, no dijo, Dios quiere traer muchas bendiciones a todas las familias de la tierra. Él dijo, Dios posiblemente quiere que las familias desaparezcan. ¿No le parece en este tiempo final como un primer atentado de Satanás a través de sus siervos es acabar con la familia? Y decir que puede ser familia un hombre o una mujer con un animal o con cualquier otra desviación del propósito de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No tienen en cuenta la bendición de procrear, de formar familias. Es verdad que hay una sobrepoblación, pero es verdad que el hombre siempre está siendo engañado sutilmente y se toca su soberbia y su orgullo. Miremos lo que dice Dios que hizo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Encontramos en la Biblia, y excúseme porque unos principios los podemos afirmar plenamente con la Biblia, no hay más que un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos: el Señor Jesucristo. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay diferencia de razas, no hay diferencia de edades, no hay diferencia de géneros, hombres y mujeres, todos somos importantes y todos podemos ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el principio de la gracia. De todas las tribus, naciones y lenguas, el profeta Juan lo vio en Apocalipsis capítulo 5. Dice que una multitud de toda lengua, tribu y nación hacen parte de los salvos, de los que adoran a Dios y al Cordero y le dan todo el honor y la gloria a nuestro buen Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. Lo segundo que es universal es la música, porque la música tuvo su origen en el cielo.
Por eso en los tiempos modernos siempre ha existido una manipulación de la música, y a través de la música obran espíritus de depresión, de ansiedad, de soberbia, de altivez. Y hace algunos años la iglesia cristiana hablaba de los mensajes subliminales en la música, y parecía una exageración, parecía una actitud de legalismo, de fanatismo, pero luego la misma sociedad estuvo de acuerdo en que hay mensajes subliminales y lenguajes secretos que manipulan la mente de las personas. Pero el lenguaje universal que Dios restituye en los seres humanos, en todas las naciones, es el lenguaje espiritual dado por el Espíritu Santo. Así que, qué interesante saber que todo lo que leímos en esta mañana, si usted no estuvo en la iglesia, puede ver el video que está en el Face y que más tarde estará en el YouTube de nuestra predicación en esta mañana. Las lenguas del Espíritu son un lenguaje de Dios para hablar directamente a todos los seres humanos, porque la promesa del Espíritu Santo es una promesa universal. El apóstol Pedro dijo a la gente que escuchaba allí en Jerusalén, en el momento en que fueron bautizados por el Espíritu Santo, aproximadamente 120 hombres y mujeres, y se burlaban unos y otros, estaban confundidos, oyéndolos hablar en sus idiomas de las maravillas de Dios. Y el apóstol Pedro se coloca en pie y empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo, y cuando ellos deciden, tocados por el Espíritu Santo, ¿qué hemos de hacer para ser salvos? Él les dice: bautícesen, acepten al Señor Jesucristo, arrepiéntanse, cambien, porque estaban traspasados por el poder del Espíritu de Dios. Él les dice: ahora tomen una actitud de cambio y reconozcan al Señor Jesucristo, sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque expliqué, ellos eran bautizados y lo aceptaban en el nombre del Jehová Dios, y querían la obra del Espíritu Santo, pero a Jesucristo no lo aceptaban. Y él dice: porque ustedes lo harán y recibirán la promesa del Espíritu Santo, que es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que la promesa del Espíritu y el hablar en otras lenguas es la restitución del lenguaje universal. Puede haber un hombre, una mujer de Rusia que conoce a Jesucristo, de la China, del Japón, de cualquier nación del mundo, de nuestra hermosa Colombia, y cuando habla las lenguas del Espíritu, tiene un lenguaje universal restituido que habla directamente al corazón de Dios. Allí en 1 Corintios capítulo 14 hablamos de las bendiciones de hablar en lenguas, y dijimos entonces que nos edificamos, que hablamos directamente a Dios, que hablamos maravillas de Dios. Y dijimos que el apóstol Pablo no dice: no hablen en lenguas, él dice: en la iglesia, para edificar a la iglesia, porque él era un apóstol interesado en siempre edificar a la gente que conocía a Jesucristo. En la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento, pero hablo en lenguas más que todos ustedes. Entonces dijimos que el cristiano debe de orar en lenguas en la iglesia cuando hay ese momento maravilloso de adoración, cuando quienes están al frente nos invitan: si ustedes hablan en lenguas, oren en lenguas. Ese es un momento muy particular, pero generalmente el cristiano debe de orar en lenguas en su vida devocional. Los apóstoles lo hacían, los hombres de Dios de la antigüedad lo hacían 3 veces al día. Nosotros debemos de acostumbrar el orar en lenguas. Y el apóstol Pablo, lo leímos y culmino con eso, él dice: debo de orar en el Espíritu.
y debo de orar en el entendimiento. Debo de cantar en el espíritu, pero debo de cantar en el entendimiento. En otras palabras, debo de orar y cantar en lenguas también. Pero dijimos que no era solamente el hablar en lenguas, sino era un sentir del espíritu. Y nos basamos de nuevo en el apóstol Pablo, porque él dice que había tanto anhelo en su corazón, que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso se aplica con Romanos 8:26, cuando dice: y no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu mismo nos ayuda en nuestras debilidades, intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que entonces yo quiero aprovechar al máximo y unirme con todos los hombres y mujeres de Dios que en el Espíritu suplican porque la misericordia de Dios prevalezca, porque el Espíritu Santo atraviese los corazones duros, libere a los que están atados por la idolatría, por la hechicería, por los agüeros, por los desórdenes que han venido a ser en este tiempo supuestamente rasgos de la personalidad, pero que es extraño, las personas los practican y no son felices. No viven una vida ni siquiera de una mediana alegría, sino viven una vida de depresión, de temor, de angustia, de soledad, de fracaso, aunque a veces estén rodeados de los bienes materiales. Pero es la vida en el espíritu la que trae una satisfacción, una plenitud real. Poder entender esto, poder practicar esto es imposible si no se tiene a Cristo en el corazón. Lo que abre la puerta para que seamos bautizados en el Espíritu Santo es el reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si usted lo ha hecho, reafírmelo. Si no lo ha hecho, le invito a hacer esta oración en esta tarde. Ore conmigo. Soberano Dios, en esta tarde yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname. Límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Oro en esta tarde, Señor, para que mi corazón se vuelva sensible. De nuevo yo espero en los milagros. De nuevo crea en tu presencia. De nuevo descubra esa bendición de la ayuda del Espíritu Santo y pueda ser una persona que tenga éxito en la vida espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que Dios te bendiga, y si hiciste esta oración sería para nosotros una gran bendición poderte ayudar. Te puedes comunicar al WhatsApp 315-458-9562 y alguno de nuestros servidores oportunamente se comunicará contigo. Bendiciones, y seguiremos con la parte de nuestro programa Biblia Abierta. Respuestas de la palabra de Dios a las preguntas razonables. Bueno, buenas noches para todos, Dios les bendiga. Recuerden que este programa está listo para responder sus preguntas. También les pedimos de antemano paciencia porque muchas veces tenemos algunas preguntas represadas y tratamos de cada vez que hay oportunidad del programa irlas resolviendo. Bueno, en primera medida tenemos la primera pregunta, dice: ¿qué pasajes de la Biblia podemos utilizar para evangelizar aparte de San Juan 3:16?
Entonces aquí tenemos la respuesta de nuestro pastor. Recuerden que las respuestas son prácticas y básicas, solo cuando es necesario el pastor procura profundizar. Muchas gracias. Bueno, yo quiero contestar con un texto bíblico en el Evangelio de San Juan, Santo Evangelio de San Juan, y vamos a leer el capítulo 1, el versículo 35. Ahí, afortunadamente, gracias a Dios, y si son personitas de la iglesia cuadrangular El Shaddai, porque respetamos muy profundamente cada pastor y sabemos que cada pastor tendrá su manera de invitar a la gente a evangelizar. Pero básicamente hay tres principios. Uno es a través de ciertos textos del Evangelio de San Juan. Otro es es el método más antiguo de algunos textos que incluyen Romanos capítulo 3, versículos 10, 6, 23 y etcétera. Y hay un método muy conocido que se llamó en su momento las 4 llaves de la vida espiritual. Pero ninguno de esos sistemas serviría si no hay esta experiencia. Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Interesante que usted pueda seguir leyendo todo lo que tiene que ver el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Con esto quiero decir, lo más importante para usted poder hablar a otros de Jesucristo es que realmente usted haya conocido al Señor Jesucristo. Algunos lo llaman usar el testimonio personal. Y desde luego algunas queridas iglesias y nosotros podemos orientarle, pero cada uno tiene una experiencia y muchas personas necesitan oír la manera en que Dios le llamó a usted. Algunos nos llamó en una vida totalmente desordenada, pero recuerde que estamos en un país sobremanera religioso, en una vida desordenada, pero con mucha religiosidad, devotos de las almas, amantes de la suerte, de los agüeros. Otros no tenían tanta atadura, eran, entre comillas, personas de bien, pero con una religiosidad que nunca llenó sus vidas. Pero cuando conocieron al Señor Jesucristo, hubo un cambio. No solamente fue, como dicen algunos, algo dogmático, fue algo que penetró el corazón, que dio satisfacción, que dio resultados a la vida. Entonces, mire, aquí unos hombres oyeron: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo siguieron y la presencia de Cristo, su palabra, llenó sus corazones de tal manera que uno de ellos vino y halló, dice, a su hermano Simón Pedro y le dijo: hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Salvador. No hay nada que reemplace eso. Yo puedo tomar los textos bíblicos y hasta aprenderlos de una manera
recitarlos, decirlos en una manera fría, pero es diferente experimentar y decir, Dios nos ama y a mí me mostró su amor porque estando vacío, su palabra llegó a mi corazón y la llenó y me dio la convicción y lo reconocí, porque la Biblia dice, todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que mi primer consejo es, afírmese en Jesucristo. Y lo que Dios le dio a usted, recuerde ese muchacho que era una de las notas más impresionantes de la palabra. La Biblia lo recuerda como el endemoniado de Gadara en San Marcos capítulo 5. Dice que era un hombre atado por demonios de manera tan poderosa por los demonios que lo hacía vivir entre los sepulcros, le daba deseos de suicidio, odiaba a toda la gente, se desnudaba, se hería contra las piedras, estaba completamente endemoniado. Pero Dios le permitió un momento de lucidez. Él rogó al Señor Jesucristo. Cuando él se arrodilló ante Jesucristo, afloraron los demonios, pero Jesucristo tiene poder, los echó fuera. Y luego él estaba sentado en su juicio cabal, es lo que quiero recalcar, escuchando al Señor Jesucristo. Y cuando sus paisanos le rogaron a Jesús que se fuera, Jesús se fue y él se quería ir con él. Pero Jesús le dijo, no, quiero que vayas a los tuyos, vayas a tu casa y les digas cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El mejor método de evangelismo es recordar con gratitud. No se deje llevar, mi amado hermano, si usted ya es un cristiano de años, a la idea de que usted tiene una religión diferente. Yo no tengo una religión, yo tengo una relación diferente con el Cristo que está vivo. Mi corazón lo percibe, mi espíritu percibe su presencia y aunque vivo en esta tierra, sé que su poder y su misericordia sobrenatural está sobre mí, me ayudó, me ayudará y no me abandonará. Pero lo maravilloso es que yo puedo decirle a cualquier persona, Jesucristo quiere hacer lo que hizo conmigo en ti y lo va a hacer si tú abres tu corazón y lo reconoces como Señor y Salvador. Así que concluyo diciendo, el Señor Jesucristo le dice a este hombre, no, quédate aquí, ve a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. La Biblia dice que el hombre se fue a Decápolis, 10 ciudades pequeñas que había a su alrededor, algo muy parecido a nuestro querido Quindío. Tenemos varios municipios tan cercanos. Tenemos exactamente 12 municipios, incluido Armenia, que están tan cercanos y que necesitan no una iglesia que venga a pujar con otras iglesias, sino un hombre, una mujer que conozca a Jesucristo y que les diga, lo que Dios hizo en mí, lo puede hacer en ustedes. Espero haber contestado la pregunta y resumo diciendo que si usted es de la iglesia cuadrangular, el Shaddai, allí hay una manera humana en la que orientarle, pero nada reemplazará tu experiencia con el Señor Jesucristo. Espero haber contestado la pregunta. Bueno, nos quedó súper claro. La segunda pregunta dice así: ¿cómo les explico a las personas que Dios nos invita a congregarnos en un lugar físico? Bueno, la Biblia tiene muchas referencias acerca de la defensa contra la iglesia como localidad, como comunidad, como templo, y la iglesia como miembros, y ambas son vitales y muy importantes. Así que vamos a escuchar la respuesta.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. La iglesia realmente usted lee en el libro de los Hechos y la iglesia se reunía en las sinagogas. Las sinagogas eran los lugares que el pueblo judío estableció para que en su diáspora, en su alejamiento de la nación de Israel, ellos se pudieran reunir a leer la Torá, a leer a Moisés, a leer acerca de los libros de la ley, que era lo que ellos mayormente leían, también a los profetas. Pero todos sabemos que esa práctica fue rechazada por los religiosos de la época de Jesús y los cristianos fueron expulsados de las sinagogas y comenzaron a reunirse en las casas. Pero quiero que usted mire algo que comenzó en el mismo libro de los Hechos. Y no hay una cronología, pero quiero que usted lo mire. Hechos capítulo 4 es el relato de una amenaza que viene de los enemigos del Evangelio, porque recuerde, Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración y un hombre cojo de nacimiento fue sanado por el Dios del cielo a través de ellos. Pero a ellos no les gustó. Los intimaron, los amenazaron y les dijeron: no les permitimos predicar en ese nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Los apóstoles les dieron una respuesta maravillosa. Ellos les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Siempre ha sido así, pero estamos hablando de la casa. Entonces mire esto, ellos sintieron el temor, porque no somos inmunes al temor. Ellos sintieron el temor, pero tuvieron la responsabilidad. Entendieron que esa amenaza los podía hacer callar, pero que ellos no podían callar lo que habían recibido, lo que habían oído. Note lo que sigue. Y puestos en libertad vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos habiéndolo oído alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, alguien que argumente me puede decir, aquí no dice que había una iglesia, porque en esos momentos la única definición de iglesia era la palabra eclesia, que quiere decir los llamados fuera.
pero sí había un lugar donde se congregaban. Y esto lo reforzamos, no sabemos en realidad cuándo comenzaron a funcionar los locales o las casas que fueron llamadas casas de Dios y que ha sido una polémica para algunos, que se debe llamar iglesia de Dios, que se debe llamar casa de Dios. No lo sabemos con exactitud. Pero aún en nuestra circunstancia, en nuestra nación, aún en este tiempo, sucede lo mismo. Alguien tocado por Dios llega a un pueblo, llega a una ciudad, empieza a reunirse con 2, con 3 personas, y luego Dios va trayendo gente, y entonces ven la necesidad de buscar un lugar más amplio, otro lugar más amplio, y en este tiempo hay iglesias que son llamadas las mega iglesias. Pero Dios dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No quiere decir que no se necesitan las iglesias. Mire por favor conmigo en Primera de Timoteo, que es uno de los textos maravillosos que hablan de la iglesia como local, como un lugar donde nos congregamos. Dice el versículo 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas, quiero que note bien esto, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Vuelvo a leerlo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sí existe desde tiempos bíblicos lugares que se llamaron la casa de Dios, lugares donde se congregaba la gente. El mismo apóstol Pablo dice que en la iglesia es un lugar grande donde hay toda clase de vasijas, vasijas para honra y vasijas para deshonra. Dice que una casa grande es un lugar donde hay vasijas para honra y vasijas para deshonra, porque en toda iglesia local está el buen trigo, están los hombres de Dios y están las personas que no se someten, que no se unen, que no dejan aflorar la obra del Espíritu. Eso está en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 20. Pero en una casa grande, eso es entonces una casa grande donde hay una cantidad de hombres y mujeres que se congregan, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si hay unas casas que Dios toma para Él, que los hombres dedicamos para Él, y hay casas que se pueden convertir en una casa grande. No podemos cometer el error, entonces, que decían, no sé qué verdad habrá, que cometían los comerciantes y la gente pudiente en la ciudad de Armenia, que decían: no podemos permitir que venga gente con industria, con comercio, porque van a traer las mañas de las capitales y van a dañar.
nuestra ciudad. Así que nosotros no queremos que vengan esas circunstancias, que vengan esas situaciones, sino que no vamos a permitir que vengan. Nosotros sí queremos, no morimos por ser una mega iglesia, pero sí queremos que la iglesia del Señor crezca y se multiplique. Y para eso tenemos que ser una hermosa iglesia del Señor. Y tenemos entonces que escuchar el texto más conocido y que creen algunos que es el único que existe. Hebreos el capítulo 10. Hebreos el capítulo 10 es muy conocido, pero dice claramente: así que, hermanos, versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, note de nuevo, la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A dónde nos congregamos? En la casa de Dios. No es un título, es una descripción, la casa dedicada a Dios, ya que los cristianos no fueron admitidos en las sinagogas, sino que fueron expulsados. Pero los hogares fueron insuficientes. Ahora nosotros volvemos a los hogares para ganar las almas para Cristo, pero tenemos las casas dedicadas a Dios. Cada hombre, cada mujer, de acuerdo al crecimiento, a la visión que Dios le da, con la ayuda de Dios, porque sin duda Él el que abre las puertas, el que provee los medios, podemos edificar casa para Dios. Qué honor pertenecer a una de las casas de Dios y tener un lugar para congregarnos. Así que por encima del título que tenemos, usted va a la casa de Dios y se congrega allí para bendecir a Dios. Se espera de usted lealtad, se espera de usted gratitud y compromiso para seguir adelante y crecer como iglesia con el crecimiento que Dios da. Espero haber contestado la pregunta. Ahí está, perfecto. Igual por interno también seguiremos dando claridad. Vamos con la tercera pregunta. Y esta tiene que ver con la Trinidad. Pastor, ¿usted puede explicar de forma práctica y concisa la Trinidad? ¿Cómo entender la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo preguntas desde un devocional familiar, así que vamos a oír la respuesta. Este sí es un tema un poco extenso, pero el pastor va a procurar ser práctico. Bueno, ¿cómo explicar de forma práctica la Trinidad? No es posible, porque es uno de los misterios de Dios. Pero voy a hacerlo de la manera más práctica que yo lo entiendo y como nos lo muestra la Biblia. La Biblia asegura en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas a nosotros las reveladas para que las cumplamos. Lo revelado es que Dios envió a su Hijo al mundo para que fuera el Salvador, y que Jesús enfáticamente dijo: nadie puede ir al Padre sino a través de mí, y nadie puede venir a mí si no le es dado por mi Padre. Entonces Jesús es el Salvador. Cuando Él se fue, prometió la ayuda del Espíritu Santo y dijo: yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no ve ni le conoce, pero ustedes le recibirán,
porque lo conocen, porque está con ustedes y morará en ustedes. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a testificar, el que nos da el poder para testificar de Cristo. Pero ¿cómo podemos comenzar a mirar en una forma práctica, respetando lo que Dios se reserva? Yo no puedo tomar a Dios y decir, mire hermano, aquí se separa el Padre, aquí se separa el Hijo, porque cometeré el error que muchos buenos hombres de Dios cometen. Aquí pregunta uno, entonces, ¿quién hablaba si usted no cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No es el mismo Señor. Y es el mismo Señor que primero fue el Padre, después fue el Hijo y ahora es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, sino que es Jesucristo. Generalmente en esos lugares dicen, usted es salvo por creer en Jesucristo, pero si no es de nuestra iglesia, no es salvo. Si no recibe la promesa del Espíritu, no es salvo. Entonces, al fin, ¿cuál es el Salvador? ¿Jesucristo o quién? Entonces, miremos lo que dice la Biblia. Miremos en primer lugar en el comienzo de la creación, el Génesis. Génesis, en el capítulo 1, al principio dice, capítulo 1, bien interesante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero miremos el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es un primer principio. Resulta que en el original hebreo, cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, la palabra dijo Dios es la palabra Elohim, que está en plural, dioses. Pero ¿cuántos dioses hay? Dice la Biblia. Hay uno solo. Aquí empieza lo que uno tiene que respetar. ¿Por qué vamos a decir Elohim? Sin embargo, no hay tres dioses, hay uno solo. Dios el Padre creó los cielos, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, pero creemos que el Señor Jesucristo, que es el Verbo de Dios, estaba allí también. Por eso creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Miremos, por favor, un texto que nos ayuda un poquito en el libro de Job, el capítulo 33. Libro de Job, el capítulo 33. Si usted me preguntó y en verdad tiene el interés, tiene que tomar nota, tiene que repasar Job, el capítulo 33. Y aquí dice de la siguiente manera, Job, capítulo 33, estoy buscándolo acá, y dice en el versículo, Job capítulo 33, está interesante esto, y dice exactamente en el versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. El Espíritu de Dios, dice este amigo Eliud, amigo de Job, me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios el Padre
Dios el Espíritu Santo. Pero como creemos que Jesucristo es el Verbo, lo primero que dice San Juan capítulo 1, que todos lo sabemos de memoria, esto para muchos es tedioso, es fastidioso, pero usted puede en calma comenzar a leer, y le aconsejo no meta a Dios en un laboratorio y diga esto tiene que ser claramente. Yo no lo entiendo, pero la Biblia dice hay un solo Dios, y luego nos muestra los atributos de Dios, que no voy a tocar ese tema aquí, los atributos de la divinidad en tres personas diferentes: el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y Jesucristo es Dios. No tuvo, dice la Biblia, no tuvo nada como apreciar que era igual a Dios, a lo cual aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo hombre para venir hasta la muerte, y muerte en la cruz. Y fue a la cruz del Calvario. Y todos sabemos que Él habló de venir, dice Él, no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Dice en el capítulo 1 de San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No estamos de acuerdo con la idea que Jesucristo fue la primer creación. Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, en la creación original estuvo el Padre, estuvo el Hijo y estuvo el Espíritu Santo. Todos tres tuvieron que ver con la creación del ser humano. Con mucha razón, Primera de Tesalonicenses 5:23 nos da un principio. Solamente voy a leer ese texto. Primera de Tesalonicenses. Luego miro un texto bíblico y ya usted tiene que mirar en su palabra, en su Biblia, a escudriñar, a orar a Dios y a decir, esto no lo entiendo, pero la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, yo lo acepto. Porque así es, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Versículo 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces nosotros también somos formados por tres, que soy yo mismo. Pero todos sabemos que uno es mi cuerpo, una es mi alma, uno es mi espíritu, el espíritu que Dios me dio. Pero no son divisibles. Cuando se separa el alma del cuerpo, el cuerpo muere. El espíritu va a Dios y es una lámpara de Dios en el hombre. Esa es otra explicación. Pero usted no puede decirle, oiga, hablo al alma. Hablo a la persona que se compone de espíritu, alma y cuerpo. Bueno, vayámonos a uno de los pasajes básicos. San Mateo, Evangelio de San Mateo, el capítulo 3, creo. Y aquí solamente doy un argumento porque están en toda la Biblia. En la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, pero aquí están escritos. Pueden haber miles de explicaciones que, como digo, el hombre quiere explicar en sus palabras de conocimiento finito, lo infinito, lo trascendental del Dios del cielo. San Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán
para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No hay una explicación que yo pueda dar, más que tener la evidencia. Dios el Padre se manifestó desde el cielo. Dios el Hijo, el Señor Jesucristo, estaba cumpliendo, como dijo él, toda la voluntad de Dios, aún ser bautizado por Juan, aunque él no necesitaba ser bautizado, pero dijo: deja, porque conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces descendió, siendo Dios mismo, pero estando en la naturaleza humana, vino sobre él el Espíritu Santo y tomó forma de paloma. No podemos decir que el Espíritu Santo es una paloma. Tomó esa forma para que nosotros viéramos que en un momento dado habían tres: el Padre en el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, el Hijo, el Señor Jesucristo, siendo bautizado y cumpliendo la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo viniendo sobre él. Igual sucede cuando Jesús muere. Jesús da su vida por nosotros y él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el poder del Espíritu Santo resucita al Señor Jesucristo, porque la muerte no lo podía retener. Pero él realmente murió y fue en el Espíritu, dice la Biblia, a los lugares donde estaban los que rechazaron a Jesús y los que murieron en la esperanza. Esa es otra explicación más profunda que no voy a dar hoy. Así que el Padre y el Hijo usted lo ve cada rato en la Biblia, pero el pasaje magistral está en Primera de Juan, el capítulo 5. Algunos dicen que estos textos no están en la versión original, y nosotros decimos: bueno, si quitáramos este texto que voy a leer de la Biblia, seguiría siendo cierto que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos dicen que uno de estos versículos no está, no todos, uno. Pero leamos desde el capítulo 5, el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero no podemos rechazar, ni negar, ni abrazar a uno solo. Para salvación, solo el Señor Jesucristo. Pero para adoración, para fortalecer, para vivir la vida espiritual, la palabra de Dios, que nos habla de Dios el Padre,
que nos habla del Salvador Jesucristo y que nos habla del poderoso Espíritu Santo de Dios. No hay una manera fácil de aplicar esto, así que yo le animo a que escudriñe la palabra, a que le ore a Dios y diga: Señor, tú eres Dios, yo no lo puedo comprender todo, pero tomo la evidencia de tu palabra. Jesús mismo te adoró, Jesús mismo oró a ti y dijo que yo podía orar a ti en su nombre y podía recibir el Espíritu Santo para fortalecerme, para recibir poder y dar testimonio de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te invito a hacer esta oración breve conmigo. Soberano Dios, gracias porque me has permitido entender que tú eres un solo Dios, pero que te has manifestado en tres personas diferentes y que no puedo entender dónde se separan, dónde se unen. Solo puedo decir que el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo están interesados en la salvación de las almas y especialmente en la salvación de mi alma. Gracias, Señor. Ayúdame a fortalecerme, ayúdame a seguir adelante y concédenos una noche buena y agradable y que podamos estar seguros de que tenemos a Dios el Padre porque tenemos a Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo porque creemos en lo que dice la palabra de Dios y porque Él mueve nuestro corazón y nuestra vida. Mis amados, Dios les bendiga, una excelente tarde para todos. Recuerde que mañana estamos a las 5 de la mañana por su emisora Suldemaida Radio 106.9 FM en la hermosa ciudad de Armenia con su programa La Hora de Poder. Bendiciones y una excelente noche para todos.